Hablemos de los efectos del cambio climático. Tarcisio, muy buenos días. Hernán Higuera le saluda, bienvenido. Buenos días, Hernán, y amable audiencia. Con mucho gusto, estamos aquí a las órdenes. Bueno, quienes hablaban del cambio climático lo hacían, parecía de una forma muy lejana, y acá en la ciudad pensábamos que no nos iba a pasar, que eso se ve nomás por allá por Europa, y ahora lo estamos viviendo, ¿ah? Qué terrible, y nos ha cogido desprevenidos. Bueno, el cambio climático en efecto es un fenómeno que, junto con la pérdida de biodiversidad y la contaminación, son las tres grandes crisis ambientales del planeta y del Ecuador. A ver, estamos en una época seca que siempre ha habido. Es decir, siempre en estos meses en la sierra es la época seca. Incluso ha habido épocas más secas que esta. Recuerdo en los años 60, 70, por ejemplo, recuerde usted la migración de lojanos, la salida de casi el 40% de la población de Loja por problemas climáticos. Por eso Lago Agrio se llama Nueva Loja, porque digamos, fueron migrantes lojanos. Los lojanos fueron los primeros migrantes climáticos aquí en el Ecuador. Es decir, esta época siempre ha sido especialmente seca, pero en un contexto de cambio climático, estos fenómenos pueden volverse más recurrentes y más fuertes, que es lo que estamos quizás viendo ahora, ¿no? Entonces, y no es que nos ha cogido desprevenidos, es decir, sabemos que existe el cambio climático, existen estrategias para enfrentar el cambio climático, pero lamentablemente no se cumplen. Existe incluso un plan nacional contra la sequía en el Ecuador, que no sé si está aprobado, pero ciertamente no se está aplicando. Y ese plan contra la sequía lo que nos dice es que los incendios son productos de la sequía. La sequía es producto de esta situación climática que vivimos y para la cual tenemos que estar preparados. Así es que no es que nos ha cogido desprevenidos, es que nos ha cogido sin la suficiente preparación para enfrentar algo que ya sabíamos y que ya sabemos que va a pasar. O con una cierta desidia unos años también, más fuerte, ¿no? otros años menos, pero va a pasar siempre. Nos ha cogido con cierta desidia también. Así es, así es. Si usted ve el Plan Nacional para la Sequía, está bastante bien hecho, porque todo este problema es un problema sistémico. Es decir, no es un problema de los pirómanos. Sí, a los pirómanos hay que sancionarles con todo el rigor de la ley, pero es un problema sistémico, porque tenemos que estar preparados para enfrentar situaciones en un escenario de cambio climático, en donde las sequías son mayores, pero también, como decía el anterior entrevistado, cuando hay invierno, también esos fenómenos se hacen más fuertes por causa del cambio climático. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Tarcisio, yo como ciudadano, tú como ciudadano, acá mis compañeros como ciudadanos, ¿qué hacemos en casa? Nuestros oyentes, ¿cómo mitigamos esto? ¿Qué hacemos? A ver, primero hablemos de lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que primero mejorar el nivel de gobernabilidad de la gestión de riesgos en general. No hablo del COE. El COE se activa ya cuando el problema está dado. Yo hablo de la gestión de riesgos. Es todo un proceso. Ya tenemos una ley de gestión de riesgos, pero ¿cuál es esa gobernabilidad que se necesita para enfrentar los riesgos que son de diferentes tipos? Hay que mejorar la capacidad predictiva de los sistemas de monitoreo hidrológico, meteorológico. El problema es, por ejemplo, que no tenemos suficientes estaciones meteorológicas en el país. Las estaciones meteorológicas que hubo hace algún tiempo han dejado de funcionar por falta de recursos y ya no nos están dando la información que necesitamos saber para enfrentar estos temas. Reducir una cosa de la que no se habla, y es de las pérdidas por sequía en el sector agropecuario. La situación del campo con estas sequías y con estos incendios es tremenda, y eso el Estado tiene que estar en la posibilidad de apoyar a los campesinos a recuperarse de las pérdidas que van a tener. Y una cosa fundamental que también creo que es absolutamente importante es que los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales deben incluir en sus PDOTs, en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes de acción para ver cómo se adapta y cómo se manejan los riesgos que como digo, este es un país lleno de riesgos, un país hermoso, pero por eso mismo lleno de riesgos sísmicos, volcánicos, climáticos, etcétera.
Ujú. Actitudes en casa, digamos, en ciudadanos. Bueno, aunque parezca que no es suficiente lo que uno hace, porque uno dice, bueno, si yo hago algo, soy solo yo. No, si 16 millones de ecuatorianos pensamos que juntos es posible hacer cosas, hay que hacerlas. Por ejemplo, vamos a ver, no desperdiciar agua. El Ecuador es uno de los países de América Latina que más agua desperdicia en América Latina. Es decir, desperdiciamos muchísima agua cuando nos bañamos, cuando lavamos el carro, cuando regamos los jardines, etcétera. Empezar a pensar en formas para ahorrar agua. El agua ahorita es O importantísima. recolectar agua. Recolectar agua. Claro. ¿Cómo aprovechamos el agua que cae de las lluvias? Es decir, ¿cómo no la podemos guardar en cisternas? Es decir, afortunadamente, en la mayoría de los casos del país, somos un país que tiene bastante agua, aunque no en todo el país. Hay zonas desérticas y semidesérticas que sufren déficits de agua. Loja es uno de ellos, Manabí y otros sitios. Pero en general creemos que el agua es inagotable y no es así. Hay que cuidar las fuentes de agua, hay que cuidar los páramos, hay que cuidar los bosques nublados, hay que evitar la deforestación. ¿Qué más se puede hacer desde la casa? Por ejemplo, tener un plan de contingencia para aquellas personas que viven en sitios cercanos a bosques. ¿Dónde me voy a ir, ¿Qué no? hacer cuando ocurre esto? Pensar dónde me voy a ir y con qué me voy a ir. Pensar dónde me voy a ir, con quién, a quién ayudo primero. Ujú. Pensar en los vecinos que necesitan, hay vecinos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo les podemos ayudar a los adultos mayores, a las personas que tienen niños, a las madres que no tienen, que están cuidando niños? Es decir, eso es lo que hay que empezar a pensar como sociedad. Estimado Tarcisio, creo que también es momento de que los gobiernos seccionales le digan públicamente a la ciudad, porque sí hay ciudadanos comprometidos con este tipo de actitudes y que deberíamos ser todos, ¿dónde, por ejemplo, se puede sembrar árboles? Hay empresas privadas que sí quieren hacerlo, pero no saben dónde, o si se requiere de un permiso especial. Allí las secretarías ambientales de los gobiernos seccionales guardan silencio, porque no dicen, oigan, aquí hay que sembrar, vamos a sembrar árboles. No es solo que sembrar, sino no solo en dónde sembrar, sino qué sembrar. Ajá. Porque si seguimos sembrando eucalipto, que es una especie introducida, llena de alcoholes y altamente inflamable, vamos a tener el problema que estamos teniendo en la ciudad de Quito en estos mismos ¿Y qué hay que instantes. sembrar? Es decir, el eucalipto es un árbol muy noble, porque se quema y vuelve a retoñar, se le corta y vuelve a retoñar, es una buena madera, pero no es una madera nativa, que además causa estos problemas porque un incendio digamos, se hace más grande si es que está en un bosque de eucalipto. Uh-huh. Lo que sería ideal sería sembrar, reforestar, recuperar estos bosques con especies nativas que están más o menos más adaptadas que el eucalipto. ¿Y dónde? Bueno, eso es una buena pregunta, porque hay que saber qué árbol sembrar para que no destruya las calles, las veredas, qué árbol sembrar y cómo cuidar el árbol para que no afecte los alambres de luz. Claro. Por eso es importante que nos digan los espacios donde. Tarcisio, quiero agradecerle por estos minutos, por ayudarnos a reflexionar sobre también qué debemos hacer nosotros para evitar estos efectos que nos están pasando, altas facturas con apagones, con incendios y con todo lo que estamos viviendo. Tarcisio Granizo, muchas gracias, director de WWF Ecuador. Muy gentil, se nos queda corto el tiempo, tenemos que ahondar en este tipo de temáticas para que los ciudadanos también se sumen. Muchísimas gracias, buen día. Gracias. 6 de la mañana, 55 minutos.